Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy mi invitado, Los de la Unión, es un hombre de radio. Le apasiona el sonido, la dirección, la locución y otras especialidades de ese medio artístico. También ha incursionado en el audiovisual y le conmueve estar frente a un aula. Está con nosotros para compartirnos su historia. ¿Quién es mi invitado? Le propongo que lo descubra en los siguientes minutos. Y es todo un placer recibir en Los de la Unión a Félix León. Bienvenido. Gracias, como siempre, a ti. Sabes que también te admiro muchísimo, a todo el equipo, a Bruno Suárez, excelente director también. Gracias por la invitación. Aprovechamos los pocos momentos que tenemos para compartir entre locutores, para hablar de la radio, hablar de la televisión, y hoy lo vamos a hacer delante de una cámara. Gracias. Hablemos de ese primer momento. ¿Cuándo sentiste que la radio era casa, era ese lugar que te permitía soñar? Bueno, yo pienso, Yasmina, que fue en el año 1992. Pero desde antes, hay personas que sienten esa pasión por la radio, motivado por otras cuestiones. A mí me sucedió increíblemente por la profesora invisible Cuca Rivero. Cuando lo escuchaba cuando niño, las clases de educación musical, me motivaba, eso se transmitía en la radio, recordarán muchos en la mañana y después en la tarde. Bueno, cuando yo tenía sesión por la mañana, le exigía a mi mamá que por la tarde me lo buscaran en la radio, no sé si Radio Rebelde, Metropolitana, las emisoras que transmitían este segmento, y disfrutaba muchísimo la profesora invisible. Te digo más, la imitaba, me encantaba hacer eso. Y voy a decirlo así, por ahí fueron los inicios míos. Yo dije, bueno, yo tengo que ver con algo de la radio. Yo imitaba y me ponía en el fondo de la casa a leer supuestamente noticias inventadas por mí. Me acuerdo que mi mamá decía, cuando termines de hacer el noticiero sube que hay que comer. Porque me pasaban cada cosa. No, pero es que realmente la motivación, y tienes tú mucha razón, es un bichito cuando ya te das cuenta que eres de la radio, apostas por la radio, empiezas a soltar cosas, es decir, lo mío es la radio, lo mío es la locución, y te pueden proponer lo que quieras. Pero desde ese año 1992 marcó el inicio para mí en el tema de la radio. ¿Y con qué especialidad entraste? ¿Cuál fue la primera, la que abrió la puerta a las otras? Bueno, te cuento que no fue una especialidad artística, ¿no? Entré como asistente redactor de prensa. Recuerdo que aquel primer salario era de 148 pesos en ese año. Después, bueno, ahí empecé a superarme, a hacer, me acerqué a los estudios, que era lo que me llamaba la atención, cómo se hacía el audio, por qué esto salía, cómo el tema de las consolas. Yo tenía una idea, pero hasta que no llegué a un estudio no me di cuenta de cómo se hacía la radio. Ahí mismo conocí al estimado Bruno Suárez, que anda por acá por el estudio, a Eduardo Garcés, a Fernando López, a muchos realizadores de sonido que en esos inicios me ayudaron, me motivaron a ver cómo se hacía la radio, el porqué de cada cosa, cómo se hacían las mezclas de sonido, cómo era un estudio e incluso lo que hay que cumplir dentro de un estudio de radio para que el programa quede con toda la calidad requerida. Por ahí fueron los inicios, ¿no? Y entonces un poco que la radio me fue motivando y fui llegando a esa especialidad. Me hice realizador de sonidos, me hice después dirección a partir de cursos, ¿no? Que se impartían por el centro de estudio, por colaboradores que hacían. Y un poco ¿qué es lo que sucede ahora? Que las personas entran, por ejemplo, al centro de estudio, tú lo sabes, y entran como locutores y al ratico tú preguntas, ¿qué son? Ya son directores y ya están en asesoría, y ya están en otra especialidad. A mí en aquel momento no era tan así, pero bueno, sí empecé a moverme y dije, bueno, esto es necesario y tengo que complementar con ser también director y tengo que complementar con el ISA. Intenté, yo por poco me hago licenciado en prueba de ingreso en el ISA, porque tuve 4 años intentando entrar al ISA, pero lo logré, sí. En aquel momento también era difícil, sí. Pero lo entré con la ayuda de muchos compañeros también y fue algo que, nada, mucho trabajo. Yo vivía en el Cotorro en aquel momento y para qué contarte, las distancias conspiraban, pleno periodo especial. La primera emisora en la que empezaste? Radio Metropolitana, que estaba ubicada en aquel entonces en la avenida 26, en el Vedado, en Nuevo Vedado. Yo, mientras hablabas de cómo fuiste descubriendo, interesándote por el sonido, pensaba en cómo le podías explicar a un joven de la actualidad lo que era ser un sonidista en aquella época, donde había que ser casi acróbata para lidiar con las máquinas, claro, las mezclas, los diferentes
diferentes equipos que existían, hoy todo está concentrado en una computadora y había hasta que cortar las cintas para hacer todo, a veces lo que era el corte directo, diagonal cuando se hacía con música, el corte directo para voces, aprendiendo de grandes que estaban en la radio, muchos incluso ya no están en el país, pero aprendí muchos de ellos, porque ¿qué pasa? Fue una etapa donde predominaba en nuestro medio mucha profesionalidad, mucho respeto por el trabajo. Las personas, si tenían que editar 4 de esos materiales hasta que quedara bien o volver a grabar, se hacía, porque se respetaba mucho también cada puesta al aire en la radio. A muchas personas, muchos realizadores nos ayudan también. Yo, por ejemplo, estudié electrónica 4 años, yo me hice técnico medio en electrónica. Eso me ayudó también para comprender ese mundo, para explicar quizás cómo funciona un micrófono o cómo funciona una consola, porque bueno, hay una base. Y como bien tú dices, ya la digitalización, los jóvenes la asumen, pero lo que están asumiendo es todo un software integrador de lo que analógicamente grandes de la radio, también de la televisión hicieron. La gente decía, bueno, había que sentir la radio con la cinta y muchas veces dominando nosotros con las manos porque si se va de revoluciones o que se partía, pero eso también que llevaba en la radio, mucho cuidado. Pero uno recordará que había que estar en la cabina, tú no podías salir si la cinta se partía, entonces si la emisora se iba del aire era un problema. Había que garantizar, se sancionaba, se velaba por la calidad. O sea que fueron tiempos que lo analógico convino para el desarrollo de la radio. Hoy los jóvenes quizás no es que tienen también esa pasión, pero bueno, no vivieron esos tiempos de otro tipo, ya lo asumen todo, y no saben que todo esto tiene una explicación que viene desde lo analógico en tiempo real. Bueno, hablemos del tránsito de Félix León. Comenzaste, ya me decías, como asistente redactor de prensa, luego te inclinaste por el sonido, pero ese Félix fue creciendo. Después que vino la locución. Vino la locución, con el profesor Orestes Martén, con Pera, con Gladys, que fueron los que impartieron ese curso y se lo agradezco muchísimo. Se hizo en la Dirección Provincial de Radio, ya metropolitana, no estaba en 26, estaba en el Foxa, donde actualmente radica esa emisora provincial. Y después entonces, bueno, el sonido también, porque ¿qué pasa? Yo pasé un curso de sonido con el maestro Gogó, ya hace mucho tiempo también. Y con él, bueno, tuve la primera evaluación, después una segunda evaluación con Gogó. Y en la parte de la locución igual me fue evaluando, una evaluación que se hizo en la Dirección Provincial de Radio, obtuve prácticamente en ambos lugares inicialmente el segundo nivel, ya después me fui perfeccionando poco a poco en las especialidades y pasé un curso de dirección de programa, que eso fue otro gran paso que yo considero importante. Aquel curso se hizo de manera única para formar directores en la Dirección Provincial de Radio de La Habana y surgieron muchas personas que ya tenían un avance en otras especialidades y asumieron la dirección. Y por ahí coincide 2004, más o menos, quizá un poquito antes, mi comienzo en la Fanca, de estudiar en la Fanca. O sea que todo se fue perfeccionando, todo, por eso hasta cierto punto creo que uno como que aprende, porque vas viendo las experiencias, un poco la práctica con el tema de los estudios. Entonces, ese Félix León cuando está frente al sonido, ¿cuál es ese Félix? ¿Qué lo diferencia del Félix locutor, del Félix director? ¿Cómo vas activando esos pequeños espacios? Es difícil lo que me preguntas, es difícil. Yo estoy como la computadora, o sea, yo tengo una integración. El sonidista está pensando en la locución y en la dirección. Sí. No puede. No, las veces que he tenido que hacerlo todo, las veces que he tenido, que me han dicho, no tienes realizador de sonidos, y he tenido que coger un micrófono como similar a este que está aquí en pantalla, y yo lo coloco. Y he tenido que bajar los altavoces para evitar ahí la retroalimentación y hacer el programa y garantizar el programa en vivo, porque no tengo de otras. Con situaciones difíciles o sacas el programa, no lo sacas. Otras personas sí son sonidistas, pero no se atreven a hacer determinados programas con una complejidad. He visto en el mundo. Sí, en el mundo. Claro, existe en el mundo, pero nuestro concepto en la radio cubana es más difícil, porque en el mundo quizás la radio se trabaja de otra forma, tú conmutas las llamadas telefónicas a la misma persona que es el conductor y establece algunos movimientos operacionales que son quizás más sencillos como a lo que ha llegado la radio. La radio nuestra tiene una tradición de una complejidad sonora,
que realmente viene de años, que se hereda, con una banda sonora muy completa, de spot, con baterías de spot, de cortina para cada elemento, de presentación de los segmentos. Es muy compleja y hay programas que garantizan que tienen llamadas telefónicas al aire, que hacen controles remotos, o sea que es una complejidad que te das cuenta que una persona solo no le va a quedar bien. Con una cosa te digo la otra, yo he tenido que asumir programa, pero no queda igual que cuando yo tengo un realizador al frente, que está concentrado solo en el sonido. Bueno, me imagino que también momentos difíciles son aquellos de programaciones especiales, donde a veces a los colegas se les hace casi imposible llegar, porque cuando no se puede transitar, aquella persona que está en la cabina es la que tiene que asumir prácticamente todo. ¿Ya has vivido eso? Sí, mire, de todo he vivido, imagínate, de todo. Y transmisiones que, por ejemplo, te cuento, estuve una vez en la radio con el tema de una transmisión en pleno ciclón. Y se desconectaron las emisoras provinciales, como que hubo una desconexión total y el único transmisor que estaba funcionando estaba en la Ciudad Deportiva. Pues recuerdo un gran amigo, Pepe Suárez, un periodista, que corrimos para allá en un carro, nos llevaron para allá con una consola de sonido, se instaló en la entrada del transmisor y desde allí se hizo la transmisión. O sea, ni siquiera en los estudios, pero no había manera de informarle al pueblo, sino era trasladándote al centro transmisor. Hasta eso me ocurrió. Y era simplemente una consolita con una grabadora de cinta pequeña donde se colocaba ahí el himno nacional, algunas cortinas, y se hacía una programación especial, pero había que mantenerse en el aire porque los estudios no tenían electricidad para esa historia. O por ejemplo, un noticiero en la radio provincial que salía a las 3 de la tarde, tú sabes como periodista que eres que un noticiero hay que prepararlo antes, con cortes, con todo lo demás. Bueno, yo tenía una UG, una grabadora de cinta, donde yo grababa con pilas los cortes periodísticos, editaba muy rápido y a la hora del noticiero la gente decía, pero ¿cómo me saca el noticiero si antes no hubo corriente? Bueno, es que realmente, porque ahí es lo que digo, se vincula todo. Tu conocimiento de electrónica, tú lo aplicas todo en función de la radio. Bueno, este es Félix León, un hombre que desde la pasión ha buscado solución a momentos, a contextos difíciles, pero siempre, como es también nuestro lema, ha estado la señal en el aire. Y así lo ha hecho Félix León. Félix, también te apasiona enseñar. En varias ocasiones te he llamado para llevarte a un programa de los de televisión. Muy cierto. Es que tengo clase, es que estoy con los muchachos de la Fanca. Explícame, esa otra pasión. Sí, esa es una pasión que tengo y mira, por ejemplo, ahora me llena de orgullo 2 de nuestros estudiantes, a menos que una pude yo tutorear y en otra, bueno, la ayudé muchísimo hasta el final. Son títulos de oro de Fanca, de la Universidad de las Artes, porque realmente lo que yo conozco, lo que yo sé, hay veces que digo, quiero que lo que uno sepa o la experiencia que tiene uno trasladársela a los jóvenes. Siempre no es posible todo, porque tienen que vivir ellos la experiencia, tienen que ellos chocar con determinadas realidades que ya uno ha tenido durante años, pero sí trato siempre de enseñarlo. Me apasiona y me satisface hasta el punto de llorar, de saber que ya un muchacho recibió su título, o yo lo siento como si fuera el padre de los niños, a veces que se lo digo, ¿no? Y eso me ocurre tanto en la Universidad de las Artes, donde un día me pidieron ser profesor, allí me categoricé como profesor asistente, sigo en la Fanca, en el ISA, y también después, gracias a eso, terminé una maestría en comunicación, en realización audiovisual, que se impartió para los profesores que dan clase allí, para subir también el nivel profesional de los profesores de Fanca. Y después en el centro de estudio, bueno, antes también en el centro de estudio también estaba dando clases en la especialidad de sonido. Pero hemos impartido sonido también para directores de programas, porque el centro de capacitación del ICRT, que es el nombre que recibe ahora, ya ve todo también con más integralidad, o sea, con un director de programas, como es el caso de Bruno Suárez, que siempre lo pongo de ejemplo. Bruno es realizador de sonidos, es director de programas, o sea, que sabe que tú tienes que enfrentarte a un espacio y conocer desde lo tecnológico para el arte, porque esa es la radio, el cine, la televisión, es tecnología para hacer arte. Si no existe primero lo tecnológico, no puedes hacer la puesta en escena, sea radio, televisión o cine. Desde la Fanca. Muy buenos días, les habla Félix León, gracias por acompañarme en esta mañana. En nuestro podcast estaremos conversando y llevando la impresión de un grupo de alumnos de primer año de la Facultad de Medios Audiovisuales de ISA sobre su primera experiencia como equipo de realización audiovisual. Vamos a iniciar con Fabiana Mansur.
¿Cómo es el tránsito al pasar de grupo de aula a equipo de realización? Pasar de tener una estructura simplemente afectiva a tener también una funcional. Pues nosotros, como estudiantes y compañeros de clase, habíamos desarrollado un vínculo afectivo y lazos de amistad previo a la creación del corto. Y a la hora de trabajar en equipo, se hizo indispensable tener una estructura funcional con base en roles, normas e interacciones. Cada miembro del grupo creativo asume un rol y cumple con determinada tarea. En esto influye también la personalidad de cada integrante, pues algunos serán más impulsores y líderes y otros coordinadores u otros roles primarios. Como diría Calviño, cuando hablamos de roles estamos pensando en las conductas de los miembros contextualizadas a partir de su contenido explícito e implícito, su intencionalidad y su efecto sobre el grupo. En cuanto a las normas, son indispensables para establecer una mejor interacción, pues deben quedar claros los límites, la toma de decisiones y en general el comportamiento en el trabajo en equipo, para lograr el objetivo en común. Y la interacción entre los miembros, como todo proceso de comunicación, debe ir enfocado en crear mejores relaciones y ambientes agradables para fortalecer los valores, crear confianza y comunicación afectiva y además de esto, crear las condiciones de trabajo prósperas para lograr los objetivos en común, que es al final lo más importante a la hora de llevar a cabo el proceso de trabajo en equipo. Gracias a ti, Fabiana. Ahora también quiero conversar con Isabel Ochoa. Isabela, al tener un objetivo definido, ¿cómo lo llevaron a la práctica y qué elementos favorecieron esa unión de grupo? El aula de clase facilitó el proceso de nuestra formación como grupo, puesto que en ella confluimos personas que tenían el interés común de convertirse en realizadores audiovisuales. Y dentro de estas personas conectamos con miembros con intereses más cercanos a los nuestros, desde lo particular. Nuestro equipo lo formamos en base a las relaciones amistosas que se habían creado con el tiempo, en base a la forma en la que vimos trabajar y desarrollarse a cada uno, y en la coincidencia de conceptos sobre lo que es el arte, el rol del personal que se dedica a trabajar en este medio, la disciplina, etc. Teníamos el interés por la evolución de nuestros compañeros, estábamos comprometidos con la obra de cada cual, y todo esto propició una buena comunicación y organización durante la producción. Muy interesante esa relación de grupo en pos del objetivo común, que sin dudas ha favorecido el resultado del trabajo. Tenemos también con nosotros a Emily Acosta. ¿Qué metodología se utilizó como grupo de trabajo para alcanzar su meta? Bueno, a pesar de tener nuestros referentes, además de los dados en clase, los que habíamos estudiado por separado cada uno, yo creo que para formar nuestro grupo de realización audiovisual nos basamos más en las experiencias empíricas que habíamos tenido cada uno con los miembros del equipo. Con quién teníamos mejores relaciones personales, quién creíamos que podía ser mejor en determinado aspecto, o según lo que queríamos lograr, quién creo que puede interesarle este tema. Y de esta manera yo creo que es como mejor pueden funcionar los equipos. Bueno, sin dudas, para el grupo ha sido una bonita experiencia. Algo novedoso que se dio al calor de esta realización fue el no utilizar un coordinador. Y de este tema quiero que Lázaro Foronda me exprese su criterio. En nuestro grupo de trabajo no hubo un solo coordinador que ejerciera este papel de manera inmutable, sino que más bien fue un rol por el que todos fuimos pasando en dependencia de quienes asumíamos la dirección o la producción de cada proyecto, ya que, como es lógico, estas especialidades son las que llevan el peso más fuerte en cuanto a coordinación. Creo que lo más importante cuando asumíamos esto era saber moldear nuestro ego e, independientemente de que no perdiéramos las riendas, saber escuchar a los otros miembros del equipo, porque cada idea que se aportaba enriquecía el resultado. Y creo que por eso fluyeron las cosas bastante bien, desde la propia construcción del guión hasta el rodaje y la postproducción. Por supuesto, fue un proceso de aprendizaje porque al fin y al cabo estamos en una escuela, aún estamos formándonos como profesionales y cometimos errores en el camino porque es lógico que así pasara. Pero lo importante es saber enmendar eso en el futuro y creo que el hecho de coordinar, sinceramente, es algo que lleva mucha seriedad y algo en lo que todos aún debemos pulirnos. Pero la comunicación, en general, la mayoría del tiempo fluyó bien. Y eso es lo válido y lo enriquecedor. Creo que
Ese papel del coordinador tenemos que en lo adelante seguirlo puliendo para obtener aún mejores resultados. De acuerdo contigo, Lázaro. Para usted que se incorporó a la radio, esta mañana estamos conversando con los alumnos de primer año de FANCA y hablamos de la realización audiovisual y el grupo. Vamos a hablar de otro de los lugares a los que has llegado, has hecho también tu casa, que es la UNIAT, y Sí. ahí tienes responsabilidades. Háblame un tanto de él. Bueno, eso a mí me sorprendió, muchos lo saben. Yo llegué y en plena jornada de elegir un nuevo secretariado, allí levantaron la mano por Félix León. Alguien me propuso, yo no recuerdo quién fue quien me propuso, y de momento que yo electo quedé sorprendido porque no tenía, yo iba a la UNIAC, pero no tenía el acercamiento de qué tenía que hacer una persona frente a una sección tan importante como la radio. Y me acuerdo que me calmaron, me dijeron, tranquilo, eso no es tan así, esto no es que tampoco te va a divorciar de la radio. Yo preocupado enseguida, tengo que dejar de hacer radio para estar en la UNIAC. Bueno, después me di cuenta que no es tan así, que uno planifica las actividades, que incluso la UNIAC te apoya en eso. Eso me ha sido un mundo por explorar que también respeto mucho, sobre todo por la cantidad de profesionales nuestros en la radio que ya rebasan los 60, los 70 años y que he tenido la posibilidad en lo personal de atender, de ir a sus casas, de preocuparme por ellos, de darles voz, de tener en cuenta su experiencia y transmitirla a los demás. Y por supuesto incentivar a los jóvenes también. Estamos en todo este proceso que incluye también un proceso de crecimiento para incorporar más personas a la UNIAC. Pero la UNIAC me fascina porque la UNIAC nos permite a nosotros sentarnos y debatir en torno a la creación, al arte, cómo podemos mejorar algo, cómo podemos contribuir a que los programas de radio sean mejores, que lleguen más. Y en esas historias no solo están los miembros de la UNIAC, están también directivos de la radio, de la televisión. O sea que un poco escuchan ahí a los realizadores en todas sus manifestaciones de la radio, asesores, directores, locutores, periodistas van también, y eso ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que a ti te pasa también, Sí, que estás en el secretariado de locución. Sí, porque tenemos esa retroalimentación y tú sabes que los artistas nos apasiona reunirnos y debatir. Eso nos pasa, Yasmina, lo mismo Yasmina, me dice, Félix, dale, yo he sido colaborador de Yasmina en el tema de la locución, y a veces que yo, Yasmina pensará que, bueno, sí, yo también soy miembro de la sección de locución, pero bueno, como estoy al frente de radio, pero es que uno ve todo, es como en la emisora igual, ¿me entiendes? Tú te ves con una responsabilidad efectivamente integral para ayudar, para que salga la organización. Bueno, lo dije al inicio del programa y sigo ratificando que eres un hombre de radio. Ese es el lugar de la comodidad. Pero eso no significa que no miraras a la televisión, que no exploraras en el audiovisual. Cuéntame de esa experiencia. Bueno, le comentaba también a Bruno, he hecho menciones para la televisión cubana, en la parte de locución, en montaje también, porque sé editar video, ¿no? Trabajo con Telefe, con sistemas, con Premiere, con postproducción también, porque la misma FANCA me ha obligado, ¿no?, a hacer postproducción con los muchachos, con Pro Tools, Adobe Audition en todas sus variantes, y eso me ha obligado también un poco a hacer postproducción de sonido y a decir, bueno, hay cosas que se pueden mejorar también para lo visual. Y durante un tiempito muy corto estuve también trabajando en Ponte al Día con mi esposa, que hacía de periodista, de colaboradora para el programa, y esos materiales los hacíamos muy cómicos. Un día incluso nos dedicaron el programa completo y dije, bueno, tengo que editar el programa completo, lo hice y quedó bien. Ese fue mi incursión en la televisión. Es un medio que también me apasiona, me gusta, pero considero que incluso se pudiera trabajar más el arte del sonido para la televisión, no solo el elemento visual. Yo considero que es algo que pudiéramos nosotros y las personas de la radio pueden ayudar. Bueno, como buena noticia, te comento que hoy en esa otra mirada de televisión, de producto audiovisual, que son las redes, que me apasionan mucho, el sonido tiene un papel protagónico. Yo lo sé. Se está hablando constantemente ya, hay efectos, porque se está tratando justamente de rescatar algo que tiene tanta fuerza dramática que a veces nosotros obviamos en nuestros procesos productivos. Yo sé que usted me entrevista a mí, pero en algún momento, Bruno, habrá que entrevistarla a ella, porque yo le dije a Yasmina, ¿cómo es posible? Y verdad que vi la entrevista que me hiciste una vez, utilizando tu sistema portátil, y yo dije, aquí hay una cámara, hay un camarógrafo, la cámara era ella, y los micrófonos, muy buena calidad. Salió inmediatamente el trabajo. O sea que usted está
al adelante, en el paso 1. Siguiendo el ejemplo de Félix. No. Hay que estar innovando, hay que estar... Usted es una mujer de televisión también. Gracias. Hay que estar buscando esas variantes que dan las tecnologías, porque justamente hay que Claro. en ese tren. Efectivamente. Quiero agradecer mucho a ti, Félix, que hayas estado con nosotros comentándonos desde la pasión, Gracias. desde esas historias, desde ese niño que escuchaba a la maestra invisible y que soñó con el tiempo hacer radio. Y mira, aquí lo has logrado y tienes una carrera hermosa, porque es una carrera en la que no solo obtienes un placer personal, sino que ayudas a otros. Un detalle nada más, a Cuca Rivero la pude ver unos meses antes de morir, aquí mismo en el Foxa vivía, y le dije, profe, llorando, yo creo que tengo la foto, qué lástima no pude traer la foto, tendría que buscarla, ¿no? Y le dije, profe, usted fue mi origen para la pasión en la radio, así se lo dije. Y yo dije, yo tenía que ver a esa mujer, tengo que decirle en algún momento que fue mi inspiradora para entrar a un medio, ¿no? Con esos detalles, con tanta emoción que lo hacía ella para la radio. Te agradezco mucho estas historias que has compartido con nosotros hoy en el espacio Los de la Unión. Así vamos despidiendo. Espero que usted estos minutos le hayan permitido conocer a mi entrevistado Félix León. Le estaré esperando a usted la próxima semana aquí a través de la señal de este canal.